Cada día es empezar desde cero levantando una persiana y que los éxitos pasados no te garantizan los éxitos futuros. Empecé en el 2008, tú ya como potencial franquiciado dices, este señor ha pasado por retos que me garantizan que si yo los paso, los voy a ejecutar bien, los voy a pasar bien. En todas las épocas nos hemos quejado de lo mismo, que había mucha competencia, que no había personal, que no hay locales para alquilar. Sí, fue una idea muy vocacional lo de meterme en el mundo de los restaurantes. Constituimos un grupo de más de 200 establecimientos. Hay veces que es mejor comprar algo que ya existe, darle tu forma, darle tu nombre, mejorar y darle crecimiento. Si va a funcionar el hawaiano y no va a funcionar un vietnamita, prefiero un crecimiento pausado y que sea rentable. El crecimiento puede llevarte muchos problemas si no tienes, digamos que unas bases, una capacidad económica, una libertad para moverte importante. El mercado ha cambiado mucho y cada 10 años tiene como una vuelta de tuerca tremenda. Hoy tenemos en el podcast a una de las figuras más influyentes en el sector de la restauración en España, fundador de Panaria, creador de la compañía Del Trópico y ahora al frente de Black Turtle y Mahalo Poke. Bienvenido, Antonio. Muchas gracias, bien hallado. Oye, Antonio, es un placer tenerte aquí. Tu experiencia te hemos seguido mucho desde Talent y nos parece espectacular por fin poderte tener en el podcast. Muchas gracias. Nos encantaría saber, sobre todo, hay una pregunta que solemos hacer al principio, que es si te pudieras presentar con una sola frase o describiendo toda tu trayectoria, ¿cómo lo harías? Lo tengo claro, cada día desde cero. Esa es una frase que siempre me ha acompañado, siempre. Cada día desde cero, que no se te caigan los anillos aunque triunfes, que cada día es empezar desde cero levantando una persiana y que los éxitos pasados no te garantizan los éxitos futuros. Esto, nuestro sector, además, es una biblia. ¿Hace cuánto empezaste en la industria? Empecé en el 2008 incubando la idea de Panaria. Era una idea que ya me venía de muchos años atrás cuando acabé la carrera en Alemania, esos conceptos de panadería, donde se puede comer todo el día con productos de calidad, donde puedes comer una focaccia, una ensalada, una sopa también, y bollería y pan, por supuesto. Y esa idea a mí me gustaba mucho. Y la fui dejando ahí como hibernando hasta que llegara ese momento en el cual yo ya me viera con una madurez profesional, intelectual y laboral, y fue el momento de dar el salto, justo cuando se caía el mundo, porque el mundo iba a desaparecer en el 2008 con la anterior crisis. Sí, peor momento para empezar. El peor momento para empezar. ¿O el mejor? Pues sí, para mí fue al final el mejor, porque en el 2007 era imposible encontrar un local para montar una cafetería, un restaurante en un centro urbano. O sea, si ahora tenemos problemas, y me acuerdo mucho de esa otra época, la del 2008 era terrible. Os puedo decir que en Valencia, en la calle Colón, una oficina de Caixanova, esta caja gallega de Caixanova, que luego fue y sigue siendo un Panaria, costaba 14.000 euros de alquiler y yo lo conseguí por 3.500 en el 2008. Hostia. Sí. Y ahora está en 14.000. Entonces, en el 2007, 2007 estábamos hablando, 2008. Ah, vale, ya te entiendo que con la crisis lo renegociaste y se quedó en 3.000. Claro, entonces permitió a muchos operadores jóvenes, innovadores y nuevos como yo en ese momento acceder a centros urbanos que estaban vetados, porque entre los bancos y las inmobiliarias y las operadoras de telefonía lo cubrían todo. Porque tú hablabas antes de que empezáramos, sí, de que ves un problema en que pues muchísima gente ahora está entrando en el sector de la hostelería, pero crees que hay muy poca experiencia sobre producto, ¿no? Tú tuviste un pasado antes de abrir Panaria, obviamente. Claro, ¿qué hiciste ahí y por qué es tan importante esto? Bueno, porque creo que trabajas con comida, hagas lo que hagas, tienes que tener una base, una cultura a lo que te dediques importante, ¿no? Entonces, si te dedicas a la restauración, tienes que saber algo de producto, de las masas, de las verduras, de las carnes, ¿no? O sea, yo me dedico ahora a la carne en parte también, pero estuve 5 años vendiéndole la carne a Mercadona, por ejemplo, ¿no? Entonces, sí, desde un interproveedor cárnico de Mercadona. Entonces, tienes que tener una cierta base para saber luego lo que compra. Luego te pueden salir bien algunas cosas sin tener esa cultura de producto, pero creo que es un plus si la tienes. Y creo que es una preparación y una sensibilidad que le das a cualquier consumidor.
y cualquier calidad no es igual para el precio que pagas, ¿no? Hay quesos que llevan almidón y quesos que no llevan almidón. Eso el consumidor pues no lo sabe. Prueba el queso, está bueno y adelante, ¿no? Pero cuando vas a comprar, el profesional que compra tiene que saberlo. 100%. Porque no es la misma calidad y por tanto no puede ser el mismo coste. Uh-huh. Y en Panaria comenzaste tú solo. Sí. ¿Cómo es ese proceso de inicio? Y sobre todo me gustaría enfocarme en cómo fueron los 2 primeros años hasta que asentaste el modelo de negocio. Desde que empiezas con una idea, ¿no? Que esto nos pasa a todos, hasta que dices, oye, esto está medianamente consolidado. Sí. ¿Cuál fue ese primer proceso? Yo creo que la palabra es ilusionante, porque, y esto me lleva a hablar sobre un tema que quería luego comentarte, Kiko, porque cuando ves que todo ese territorio por delante está vacío, está desierto, y tú puedes dar valor al cliente haciendo un concepto nuevo, es muy gratificante, el crecimiento viene solo. Nosotros recibíamos a la semana 7 u 8 solicitudes de franquicia, y el local que abríamos era un local que vendía mucho, daba mucho dinero, tenía colas de gente para ocupar mesas. ¿Cuál fue ese? Fueron esos primeros años de Panaria. Pero ¿qué local fue el primero? Pues el primero fue este que te digo de la calle Colón, vale. Puerta de la Mar en Valencia, y luego los de las Islas Canarias, que nos tuvimos que ir por motivos familiares 1 año y medio a vivir a Santa Cruz de Tenerife, y entonces en Tenerife pues empiezo con la segunda, tercera, cuarta. En Las Palmas otras 4, en fin, después de 2 años dejamos las islas con 8 unidades y luego 2 o 3 franquicias, o sea que sí, que fue bastante enriquecedor aquellos años. ¿Y el modelo empezó tal y cual, o sea, tal y como a los 5 años que estás diciendo, se mantuvo en todo el proceso? O sea, ¿hacíais exactamente lo mismo? Sí, bueno, por supuesto se fue afinando mucho más el concepto y se fue, digamos que mejorando mucho la selección de franquiciados, que también los hubo a partir del 2012. ¿A partir de qué número de local abriste? 8. O sea, el 9º fue un franquiciado. El 9º, no sé si fue un franquiciado, pero cuando ya tenía 8 fue cuando decido empezar a franquiciar. Y era porque me daba cuenta que un competidor que teníamos en Barcelona, muy importante, pues al final franquiciaba todo. Entonces, claro, el que yo echaba para atrás se iba con el otro, con lo cual al otro lo hacíamos grande. Entonces vi que era una cuestión de prejuicios. Sigo prefiriendo el mundo del local propio. Yo tengo, al final, actitud y vocación de gestionar locales propios. Eso es importante cuando tienes una compañía de restaurantes, que tú seas consciente de eso, si te interesa, si te gusta, si lo quieres hacer. Y en este caso yo lo que tenía era un prejuicio, porque no quería, por aquello de perder el control, Sí. pero un día me di cuenta que con 8 restaurantes en 3 provincias, llevamos para Madrid, que fue la 4ª provincia, donde en un año abrimos 3, que ya era perder control, porque tú desde el segundo local pierdes control. Con lo cual, en control personal quiero decir, con lo cual la idea de franquiciar no, pues me di cuenta que era un prejuicio porque no tenía ni la experiencia como franquiciado ni como franquiciador. Así que lo probé y fue una experiencia muy interesante, aprendí mucho y no me arrepiento de haber franquiciado. O sea, claro. que ahí en ese momento tú tenías 8, viste que había un competidor que franquiciaba y dijiste, oye, pues franquizo yo también. Sí. O sea, es un poco, necesito ganar cuota de mercado, creo que esta es la manera más rápida. No tanto eso, sino el tema de saber que me perdía. Luego ya cuando supe... ¿Cómo saber que te perdías? Claro, porque si tú pruebas a ser franquiciador y ves que la experiencia es satisfactoria y que estás ganando, estás, digamos que generando fortalezas en tu compañía que no tenías antes, por ejemplo, conocimiento de marca en otras latitudes, por ejemplo, mejores precios con proveedores porque tienen más volumen. Todo esto hace que sea interesante franquiciar. De franquiciar tiene que ser algo complementario a lo que tú ya tienes. Y un consejo muy importante... No como modelo de negocio principal, ¿no? Lo respeto. Si tienes claro que quieres franquiciar y que tu idea de negocio, tu misión va a ser franquiciar. O sea, pero yo sí que veo importante lo que tú decías de que, o sea, quien ha comenzado el negocio y lo opera, tiene que seguir operándolo. O sea, no puede dejar operar solo a los franquiciados. Tiene que seguir teniendo el primer contacto también ellos, ¿no? Eso opino yo. Pero es verdad que en nuestro mercado pues han habido casos de éxito de centrales de franquicia que solamente franquician y no tienen ningún local en gestión propia. Y es muy respetable. Son Cada cadenas uno... más grandes, ¿o no?
Bueno, los hay de todos los tamaños, pero esas cadenas que son grandes ahora en un momento fueron pequeñas. Quiero decir que ese modelo es viable. Lo que es importante es que tú como empresario sepas lo que quieres. Y es importante que si decides franquiciar, tengas, digamos que, la confirmación de tu modelo. Esa confirmación de tu modelo, bajo mi punto de vista, no se puede hacer únicamente con un restaurante que te ha ido bien. Conozco muchos casos y algunos me llaman incluso por teléfono para asesorarles o para echarles una mano y con una o dos unidades quieren ya franquiciar. Y creo que es un error. Yo Creo que también. hay que franquiciar cuando tú ya tienes ya un trabajo ya hecho, cuando hay un pozo, cuando hay un ADN, cuando tienes una cultura de empresa, cuando tus unidades todas han sido viables, cuando has probado varios formatos. Entonces ya todo esto te puede funcionar para franquiciar. Entiendo Si que no, no consideras un número exacto de a partir de la 8, la unidad número 8, creo que puedes empezar a franquiciar. O sea, es más cuando crees que el negocio está sentado, la operativa es correcta y crees que puedes centrarte en eso, ¿no? Lo que sí, hablábamos antes del plan A, o sea, el plan B dista y de plan A, que si te pones a franquiciar vas a perder muchísimo foco sí. en la operativa de lo que ya tienes abierto, ¿no? Claro. A ver, no hay un número, pero sí que cuando ya tienes 4 o 5 unidades, tú ya como potencial franquiciado dices, este señor ha pasado por retos que me garantizan que si yo los paso, los voy a ejecutar bien, los voy a pasar bien. ¿Por qué? Porque ya tiene una cierta dimensión. Pero lo que sean 2 o 3 unidades, una unidad, esto no creo que no, a mí no me convencería como potencial franquiciado. Luego también es verdad que hay negocios muy innovadores y hay gente con mucho ojo y dice, esta gente, macho, lo hacen tan bien, son tan buenos, son tan diferentes que voy a preguntarle si hago yo esto lo mismo en Sevilla, lo hago en Málaga, lo hago en... Bueno, pues a veces sale bien, Sí, ¿vale? sí. Pero arriesgas mucho, arriesgas. Antes de seguir con este podcast, queríamos pedirte un favor. En los últimos 28 días, más de 400.000 personas habéis visto nuestros episodios, pero solo un 13% estáis suscritos a nuestro canal. Es la única forma de conseguir que vengan los mejores invitados, tener el mejor equipo para poder desarrollar este canal, por lo que te pedimos encarecidamente que te suscribas, le des like y si quieres, deja un comentario que nos ayudará seguro a seguir mejorando día a día. Como sabes, en Talent ayudamos a negocios de hostelería a captar más clientes y transformar sus empresas en negocios rentables y escalables. Y por último, decirte que este podcast está siendo posible gracias a Square. Square te facilita todas las herramientas para que puedas gestionar tu negocio de manera eficiente, administradas bajo un mismo techo, desde software y hardware en el punto de venta hasta pagos integrados. La solución integral de Square lo incorpora todo en un único panel de control. Además, también Square ofrece gestión de personal, inventarios, campañas de marketing y muchísimo más. Square reúne absolutamente todo en un solo lugar, haciendo esto una fuente de información única y completamente fiable. Esto hace que llegues a ahorrar hasta 10 horas semanales en administración. Esto sirve para cualquier tipo de negocio de hostelería. Hay más de 4 millones de clientes que confían en Square en todo el mundo. Gracias a Talent, si pinchas aquí abajo, tendrás hasta 750 euros en TPVs y dispositivos de Square, o incluso una oferta personalizada para tu negocio. Seguimos con el episodio de hoy. En el crecimiento, Sí. ¿cuáles son los mayores retos que te has encontrado haciendo crecer una compañía como Panaria? Bueno, como Panaria y como cualquier compañía, lo sufrimos. Nosotros ahora tenemos 40 restaurantes de nuestras dos marcas y tenemos el mismo reto con el crecimiento que teníamos con Panaria en el año 2012, 2014, 2015. Con un poco de más experiencia. Sí, pero la experiencia, como te decía antes, que cada día es desde cero, porque, mira, el reto primero es el de la selección de los locales en donde vas a crecer y el conocimiento de la zona. Esto es muy importante para seleccionar bien un local y, por tanto, dar lugar a un crecimiento. El segundo es, ya una vez que lo tienes o que lo vas a tener, es garantizar la formación de los trabajadores, de los empleados que tienes, del equipo que tienes. Y esto yo siempre lo digo cuando hacemos comités de dirección con nuestro equipo. Cuando acabamos siempre digo lo de siempre, que es, venga, ahora que te hagan caso, ¿no? O sea, tú puedes mandar mucho y puedes tener grandes ideas y podemos tener un plan, pero es verdad que el reto luego está en que los equipos tengan la suficiente motivación, suficiente compromiso y tú la suficiente habilidad para transmitir, para comunicar, que te hagan caso, que lo que tú llevas de una mesa a los restaurantes se cumpla, se ejecute bien, que tengas un feedback luego que te lo garantice. Por tanto, todo esto es un reto para cadenas grandes, cadenas pequeñas.
para los que tenemos mucha experiencia y la que no las tenemos. ¿Qué competencia teníais en ese momento? ¿Me hablas de la anterior etapa con Panaria? Sí, luego pasaremos a las siguientes Sí, etapas y ahí veremos. estaba Pan Granier, que lo hacía muy bien y que eran fabricantes. ¿Y cómo os diferenciabais y buscabais vuestro hueco en el mercado? Mira, en ese momento el mercado era tan grande que vivíamos esa situación que llamamos de océano azul, en donde porque hayan 3 tiburones más o 5 tiburones más, todos van a tener comida, nadie va a pasar hambre. Es muy importante cuando estás en conceptos nuevos situarte en ese timing que te da tamaño, que te da cuota de mercado. Porque cada uno tenía sus valores. Para nosotros nuestro valor era cuidar mucho la experiencia del cliente, mucho, la calidad del producto. Granier iba más por la rotación del producto, por las grandes ofertas, no cuidaba tanto el tema de la experiencia de la sala, pero para ellos era una cuestión de rotación de producto. ¿Y por qué? Pues porque por detrás el propietario era una fábrica de pan y bollería, con lo cual le interesaba sacar producto, ¿no? Pero bueno, con todos mis respetos, porque ha sido evidentemente otro modelo de éxito el suyo, nosotros íbamos por otro lado, totalmente diferente, ¿no? Y ahora, pues el Bakery sigue ahí. Lo que pasa es que ahora ese océano azul se ha convertido en un océano rojo. Ahora hay tantos tiburones y hay tantos competidores que desde luego pues es muy difícil sobrevivir y seguir cultivando un like for like positivo, unas ventas positivas a la misma superficie cada año. Muy complicado, Y ¿no? hacer las cosas bien y tener un producto. O sea, yo creo que el consumidor ya hay tanta competencia y ya hay tanto donde elegir Sí. que sabemos. O sea, Lo hay que pasa es gente que, que va a precio, hay gente que va a producto. claro, pero mira, al final yo ya llevo muchos años y hay compañeros míos que llevan más años, de los que admiro, y todos coincidimos en una cosa. En todas las épocas nos hemos quejado de lo mismo. Que había mucha competencia, que no había personal, que no hay locales para alquilar. Esto nos ha pasado siempre, ¿no? Y es verdad, al final llega un momento en que yo lo vivía en Panaria, que me decían que a dónde iba, que ya había muchas cafeterías, y yo creía entonces, y ahora también lo creo, que lo que no existen tanto los mercados maduros, sino los empresarios sin ideas. Y el mundo del specialty coffee ha llegado para darnos a todos una bofetada, ¿no? Los que hacíamos cafetería. Yo ahora no hago cafetería, no lo descarto futuro, pero no hago cafetería, ¿no? Y claro, el mundo del specialty coffee ha llegado y dice, oye, donde un café costaba 1,50 y no se podía hacer más, ahora yo lo voy a poner a 2,90 y es que vendo más que tú. Tanto en tráfico como, por supuesto, en facturación. Con lo cual, pues ahí tienes a gente que ha traído ideas nuevas. Yo conocí ese mundo en Londres en el 2015, Sí. en una misión. Y que, o sea, yo creo que la Y gente, ahora pues ha llegado a España. las comunidades, o sea, cada vez se ve más que una comunidad, o sea, los jóvenes buscan más sentirse parte de esa marca, ¿no? Y yo creo que hay que hacer mucha fuerza en el branding para poder ser competitivo a escala. Porque no solo el branding, sino la experiencia que tiene el cliente, que seguramente hace 40 años no fuera lo esencial, pero actualmente cada vez buscamos más una experiencia tanto con la marca, una vez estamos ahí, lo que consumimos, es decir, una experiencia 360, ¿no? Sin duda también. En 2014 os integráis con Café y Té. ¿Cómo fue ese proceso? Pues fue vamos a llamarle una fusión, porque nos entendimos las dos partes, ¿no? Yo buscaba una cadena de restaurantes, porque el mundo de la cafetería llegaba hasta donde llegaba y quería... Sí, fue una idea muy vocacional lo de meterme en el mundo de los restaurantes, ¿no? Y también quería hacer crecer las cafeterías con más locales propios. ¿En cuántos estabais? Pues estábamos ya en unos 60 y tantos cafeterías, y tenía también apalabrado la compra de Charlotte Café, que era una cadena de 32 cafeterías, restaurantes y bares con sede en Sevilla, y la tenía palabrada para comprarla, pero para pagarla... ¿Para comprarla y cambiarla a Panaria? No, o seguir con otra marca. seguir con otra marca. Sigo confiando en los grupos multimarca, siempre y cuando sean sinérgicos. En ese momento, pues comprar Charlotte Café fue una apuesta para nosotros importante, porque nos situaba en ese nivel de los 100 establecimientos. Entonces, bueno, pues llevé también al acuerdo de fusión con Café y Té, y llevé también Charlotte Café, que se pagó al final con el dinero que sacamos de esta operación entre el Fondo de Capital Riesgo HIG y yo, en este caso. ¿Y
¿Cómo fueron esos años posteriores a...? Pues fueron apasionantes porque constituimos un grupo de más de 200 establecimientos. Sí, en establecimiento llegamos a los 220 y tantos, 230 establecimientos, donde teníamos restaurantes enfocados a turismo, cafeterías de proximidad, cafeterías de centros comerciales, teníamos, por supuesto, panaderías, cafeterías, bakeries, teníamos heladerías con Amorino, un par de ellas, teníamos también 18 hoteles en gestión, que llevábamos cafeterías, room service y el buffet de desayuno. Y tú estás como director general en ese momento. Claro, era socio de HIG, éramos socios y compañeros de viaje y aparte de consejero de ¿Qué aprendiste en esta época? Pues no tiene nada que ver llevar tus 65 panarias, que te sabías perfectamente el negocio, ¿no? Que dar el salto y decir, bueno, no sé si tuviste vértigo en ese momento. Bueno, al final se trataba, te coge con años donde quieres crecer, donde quieres dejar tu huella, dejar un cierto legado y evidentemente pues dirigir un bicho como estos, pues sabes, era un reto profesional. Un reto profesional y para mí también significaba tener una presencia muy grande en Madrid, porque Café-IT tiene una presencia tremenda en Madrid, ¿no? Café-IT, Café y Tapas, ¿no? Estábamos hablando de más de 30 establecimientos solo en Madrid. Teníamos más establecimientos en la Puerta del Sol que Starbucks. Con eso te lo digo todo, ¿no? O sea que fueron años muy interesantes, de mucho crecimiento, de unir dos culturas totalmente diferentes, totalmente diferentes. Panari era muy diferente en cuanto a cultura de empresa de la de Café-IT, que venía en sus orígenes de también otro visionario que lo hizo muy bien en su momento, Gustavo Ron, que empezó pues con Café-IT aquí en Madrid y luego fue comprando grupos de cafeterías en distintas localidades de España. Entonces el hombre, en los años 90, fue creando también un portaaviones de cafetería de proximidad. Un hombre ambicioso, emprendedor, buen empresario y que nosotros al final pues cogimos el testigo después de la crisis, que él lo pasó mal con la crisis del 2008-2013 y entonces pues con HIG compramos Café-IT y lo fusionamos con Panaria. Y de ahí se generó pues lo que fue Compañía del Trópico. Sales de Panaria y decides volver al barro desde el principio. Bueno, yo tenía un compromiso de estar 5 años con el proyecto como consejero delegado. Había un compromiso. Sí, había un compromiso de estar únicamente con ellos y con este proyecto. Entonces, bueno, pues al final estuvimos juntos hasta el 2019. 2019 pues empezamos con las gestiones de buscar un comprador, de vender la compañía, después ya de 5 años. Y yo en ese momento la verdad es que quería hacer cosas diferentes, porque tenía un desgaste personal importante, un desgaste personal. Yo pasaba afuera 3 días a la semana o 2 noches y 3 días viajando por España, porque teníamos locales en 30 y tantas provincias de España, casi 40, no me acuerdo si 38 o 37, hasta en Ceuta teníamos una franquicia, en Ceuta, o en La Gomera teníamos un Panaria, o sea, sitios, o en Palencia, en la calle Mayor, teníamos un Café-IT. Eso luego te voy a preguntar, porque sé que tenéis 2 locales en Albacete. Bueno, luego lo comentamos. Por tanto, bueno, pues en Albacete teníamos, por supuesto, un Panaria también, ¿no? En fin, que eran situaciones en donde ya después de tantos años... Y yo quería también hacer otras cosas ya, porque me gustaba mucho el mundo de la hamburguesa, mucho. Y me gustaba también mucho el mundo del poké, me gustaba mucho. Entonces, quería entrar en esas cadenas jóvenes, pequeñas, que tienen 1 o 2 restaurantes y que necesitan tracción. Y mi idea era no empezar algo desde cero. Por cierto, un buen consejo para los que hoy día quieren volver a abrir un local de restaurante nuevo. Quiero decir, hamburguesas o pokés. Sí. Hay veces que es mejor comprar algo que ya existe, darle tu forma, darle tu nombre, mejorar y darle crecimiento. En ese momento yo quería comprar algo de hamburguesas y de pokés. La verdad es que lo compartí con mi socio en ese momento, pero no lo veían interesante o de futuro. Fíjate, es lo que luego ha sido el futuro en ambos segmentos de la restauración. Pero bueno, a tiro pasado es verdad que es fácil decir esto, ¿no? El caso es que yo ya había cumplido esa fase en donde tenía que estar sí o sí en el proyecto y mi socio quería hacer esa venta, con lo cual yo ya pues empecé a buscarme estos 2 pequeños grupos que compré. En ese momento eran muy pequeños y entonces, bueno, pues
empecé a hacerlos crecer. Porque en Panaria tú llegas a hacer un cash out al vender la compañía. No, porque en el 2020, bueno, ya sí, ahí hacemos un pequeño cash out, pero ya es pequeño. Y la verdad es que ya motivado por la circunstancia ya post-COVID. El COVID, digamos que lo condicionó todo. Si no, quizá hubiéramos continuado y yo hubiera seguido siendo consejero, ¿no? Pero el COVID nos perjudicó mucho porque la financiación de nuestro capital fue, digamos que, una espinita clavada en el proyecto de Compañía del Trópico. Partimos de una financiación excesivamente costosa y con un apalancamiento muy alto, y eso hizo que la viabilidad del proyecto, cuando vino la pandemia y claro, y se quedó la compañía como se quedó. Yo ya estaba fuera en el 2019, pero era socio y era consejero, y asistí, pues lamentablemente, a lo que ningún fundador o ningún accionista quiere ver, ¿no? Que es como al final tu compañía se queda sin ingresos y la deuda está ahí pendiente. Con lo cual al final vendimos en julio del 2020. En el momento en el que decides empezar, a mí me parece muy interesante y, joder, pues con la experiencia que tienes, ver dos conceptos que te gustan y empezar a trabajarlos. O sea, ¿querías empezar directamente con dos tipos de compañía en vez de con una, o se te dieron las dos oportunidades a la vez? Sí, yo, mira, como cuando son pequeñas, la verdad es que en este caso, y conociéndolas bien, porque ya llevaba ya un tiempo detrás de ellas y analizándolas, estudiándolas. Cuando dices de ellas, ¿a qué te De ellas refieres? quiero decir primero Black Turtle, en donde O estuve sea, de ese viendo. concepto, porque tenían uno. Tenían 2 unidades, Vale. 2 restaurantes, tenían otros 2 franquiciados. Pero bueno, en el caso de Black Turtle también vi algunas marcas más. Analicé otras marcas, algunas que siguen estando y trabajando y que tengo buena relación con ellos, en donde voy a citar. Pero bueno, al final compras lo que puedes comprar. Y yo tenía claro que no quería hacer algo desde cero. Entonces, pues después de un año, pues al final desembarqué, compramos Black Turtle, y fue una experiencia muy enriquecedora desde el principio. Me encontré lo que ya sabía que me iba a encontrar y mejoré lo que yo creía que había que mejorar. Y hoy día, pues estamos después de 5 años y después de haber pasado 2 pandemias, otros años de restricciones por la pandemia, pues seguimos creciendo a misma superficie. ¿Qué te llamó la atención del poke? A mí me gusta mucho el concepto poke. De hecho, también está unido mucho a un viaje a Londres en el 2016 o por ahí, 2016 creo, en donde veo cerca de Carnaby Street un local de comida hawaiana. Íbamos varios compañeros de marcas de restauración, de las cadenas de restauración organizada, de la que te hablaba de la asociación. Sí. Y le dije a uno, mira, este Londres está loco, ya tienen hasta restaurante de comida hawaiana. ¿Esto a quién le va a interesar? Te hablo del año 2016. Sí. Por tanto, bueno, pues sí que siempre me atrajo. De hecho, hoy día cualquier emprendedor dice, oye, ¿qué consejo puedes darle a un emprendedor que quiere entrar o invertir en hostelería? Digo, mira, búscate misiones, conceptos que sean absolutamente innovadores y diferentes. No hagas un restaurante de hamburguesas, aunque tú te creas que las tuyas son las mejores del mundo. Está sembrado, ¿eh? Claro, no te lo hagas. Pizzas, pues no te hagas nada de pizza romana, porque España ha tenido siempre pizza romana. Si haces pizza, pues hazla napolitana, en todo caso, ¿no? O a la hora de tipo Detroit, ¿no? Tan enriquecidas como lo hacen allí en Detroit, otra personalidad de hacer pizzas. ¿Quieres hacer algo? Vete a Vietnam, por ejemplo, investiga qué es lo que más se vende allí y cómo se hace allí la comida, y te lo traes y montas aquí un chiringuito. Si va a funcionar el hawaiano, y no va a funcionar un vietnamita, que tiene hasta base y cultura francesa. En fin, lo que quiero decirte es que es importante que tú tengas conceptos de personalidad diferenciadora, que ya el producto por sí solo ya te diga estoy aquí y lo hago así. Mica, por ejemplo, gente que está en la cocina griega en un producto griego y es diferente, no lo hace nadie. Divorare, gente que hace focaccias, estilo florentino, italiano, totalmente diferente. O sea, cuando te buscas cosas diferentes, tienes posibilidades de sacar la cabeza y que el cliente te vea y te reconozca. Dentro de los dos modelos, ¿cómo habéis crecido? ¿Cuáles son los números de un negocio como
el de hamburguesas o el de los pokés ahora mismo? O sea, cogiste el negocio Sí. con 4 unidades, por ejemplo, de Back Turtle, ¿no? Sí, estamos en 16 y cogí el de ¿Qué Mahalo. facturaban? No sé si puedes dar algunos números. Pues sí, mira, la verdad es que soy bastante malo con la facturación, porque si me dices en cuánto estaba en ese momento, pues estarían en 1.300.000, 1.400.000 euros de facturación, aproximadamente. Ahora en los restaurantes propios estamos en unos 7 millones aproximadamente, en lo que es Black Turtle nada más, y luego las franquicias. Y en cuanto a Mahalo, Mahalo entonces eran 20 restaurantes y ahora pues vamos a irnos a 26 ahora en el próximo mes. Hay que decir que los 2 años de pandemia han sido 2 años muy complicados, ¿no? Y también te digo que a nivel de crecimiento en unidades, el tema de los números, que lo veo un tema siempre digo que muy masculino, el tema de cuántos números, cuántos restaurantes y tal, de cuánto, en cuanto a tamaño, no me atrae tampoco tanto como antes. Porque prefiero un crecimiento sensato, pausado y muy rentable. Y que cada año, digamos que mi actitud, o sea, Es la experiencia y los objetivo, años, sí. Cuando uno tiene 30 años, entiendo que sea, venga, dice, vamos a voy a hacer abrir 30 porque me salen... Así es. Sí, sí, sí. Y también porque cuando El tienes ego, un ¿no? ¿Tú concepto... crees? Bueno, puede ser el ego, pero es que al final más que el ego es que el concepto y su potencial de crecimiento te está llevando. Sin embargo, cuando estás como ahora en un mercado tan maduro, en un océano rojo, tantos competidores y donde el Life for Life es tan difícil de sacar, pues tu principal preocupación es mantener la rentabilidad y subirla. Entonces, es verdad que el crecimiento forma parte de nuestro día a día. En restauración está unido sí o sí a nuestra propia existencia, pero le doy ahora mismo más ponderación en mi tiempo a ser más rentables, ¿sabes? A ese EBITDA 20%, que el tener este año 5 unidades, el próximo 7 y el siguiente 8, bueno, y si es para perder, y si es para vender menos, o si es para que tus indicadores sean peores, y luego para vivir peor a nivel personal, porque te vas a otras provincias, todo esto hay que verlo en su contexto, ¿no? Pero es verdad que ahora prefiero un crecimiento pausado y que sea rentable. Me gustó lo que has dicho de vivir peor por irte a otras provincias. Ayer vinieron justo una cafetería que lo está reventando. Solo tiene una, pero está reventando. Luego te la enseño. Y quieren abrir Madrid y tienen una en Valencia solo. Y les preguntábamos, ¿no? Pero tío, una en Valencia, abre 2 en Valencia, ¿no? Antes de irte a Madrid. Coñazo lo de ir a Madrid, buscar equipo en Madrid y demás, cuando puedes tener todo centralizado en Valencia por ahora. Tenían unas razones y demás, pero me ha gustado cómo has definido, oye, para empeorar tu calidad de vida, ¿no? Claro, es que porque tienes que estar ahí. El crecimiento puede llevarte muchos problemas si no tienes, digamos que unas bases, una capacidad económica, una libertad para moverte importante. Si tienes una familia, también tu familia tiene que acompañarte, tiene que estar contigo a muerte en un proyecto así, porque luego es muy esclavo, como siempre pasa en restauración. A mí me han preguntado muchas veces, oye, ¿en qué se diferencia un franquiciado bueno y un franquiciado malo? ¿En dónde está la clave de una franquicia cuando va bien, cuando va mal? Y dice, pues es muy sencillo, cuando el franquiciado está encima. El que curra y el que no. Pero es que, vamos, yo ya son muchos años aquí de negocio y muchos años de estar creando franquicias y creando locales propios. Y cuando un franquiciado no está encima de su negocio, luego también otras variables como una buena ubicación, evidentemente, hay muchas cosas, ¿no? Pero los franquiciados que están encima, ¿cómo se nota? O sea, ¿cómo se nota? Es otro desempeño. Del poke y la hamburguesa son 2 mercados hipersaturados. Sí. Eso es así, ¿no? Sí, es sí, una sí, realidad. Sí. Seguramente hamburguesa más que el poke, pero la hamburguesa es un producto que consume todo el mundo, a lo mejor el poke no. ¿Cómo ves a nivel de competencia, sobre todo para la gente que está lanzando también? Bueno, obviamente son competidores también tuyos, pero ¿cómo ves a nivel de competencia un mercado tan saturado como la hamburguesa? ¿Crees que hay espacio para que sigan saliendo nuevos conceptos? ¿Crees que mueren muy rápido los que lo gestionan mal? ¿Cómo os vais a hacer un hueco en este mercado, no? Existen pues gente que lo está haciendo muy bien, como Vicio, no sé, hay muchos, ¿no?
Está Pues sí, Young Burger, Vicio, no sé, Marlons viene con fuerza, muchos. Sí, es una época complicada, pero también apasionante. Y también la he vivido anteriormente en el mundo de la cafetería y del bakery, ¿no? En las burgers, para nosotros una gran preocupación o un gran entretenimiento que tenemos como equipo es estar viendo qué hacemos como diferentes a los demás, porque las cartas hoy día de los locales son muy parecidas. Los locales todos tienen unos entrantes que son unas patatas con unas salsas, unos nachos y luego más o menos hamburguesas. Y Sí. luego en los mismos postres, tarta de queso, un brownie y algunos un shake. Entonces, hay que tener cuidado porque corremos el riesgo de hacer que el cliente pues asocie al final una gran cantidad de marcas a una calidad más o menos estándar y no llegues a diferenciarte, ¿no? Entonces, bueno, pues sí, es un reto ahora mismo para todo, buscar un espacio de diferenciación. Vicio lo ha conseguido y por eso está donde está. Y otras marcas, pues, lo tienen más difícil, o lo tenemos más difíciles, ¿no? Entonces, bueno, pues sí, eso es así. De todas formas, yo lo que digo, antes, las franquicias, hasta hace 2 o 3 años, las franquicias de las burgers funcionaban muy bien y teníamos muchas solicitudes. Ahora, como cada uno quiere hacer la mejor hamburguesa de su pueblo, se monta el restaurante desde cero. Con lo cual vuelvo otra vez a lo de antes, es decir, montate algo que sea diferente, porque como sigas incrementando la oferta y la oferta y la oferta, va a llegar a un punto en donde el mercado ya no dé para más. Y empecemos a ir para atrás like for like, ¿no? ¿Y el poke? Y el poke es un segmento también con pocas barreras para entrar, porque la inversión por local es mucho más baja y se han ido introduciendo, se han ido metiendo, digamos que mucho emprendedor de la hostelería por esas barreras tan bajas para poder entrar. Y empezamos ya pues a notar una cierta saturación. Es decir, en cualquier ciudad ya un señor particular se ha montado un poke y se va haciendo un sitio, se va haciendo, digamos que un nombre, ¿no? Y luego el hándicap que tiene o el reto que tiene el mundo del poke es hacer que los clientes vengan a comer al restaurante. Vengan a comer al restaurante. Y que sea una experiencia, ¿no? No que sea, oye, toma, siéntate ahí y cómetelo, ¿no? Es que eso ha sido, digamos que la práctica. Mira, habitual. En nuestro segmento, en los pokés, hay una cosa muy buena que hemos conseguido. Yo no lo he conseguido porque ya he venido después. Los que estaban trabajando, pues los Healthy, Tasty, Aloha, sí que han conseguido una cosa muy buena que fue convencer a un señor que iba a comer sano, esperando en un mostrador con un plato de cartón y un cuchillo de cartón de bambú por 12,50 €, incluso por 15 € si le ponías una bebida o un café. Esto es un reto, porque ese dinero no se pagaba en ese modelo de venta no asistida, de venta en counter, en mostrador. Eso es muy bueno. Sin embargo, lo que tenemos que cambiar en el sector, lo que no es tan bueno, es que el mercado ha buscado a través del delivery una venta que no tenía en sala. O a lo mejor, como lo hacían las promociones, han utilizado tanto el canal delivery para hacer promociones, no existía esa venta en sala, porque la gente decía, ¿para qué me voy a ir a la sala si puedo comprarlo en Globo, en Just Eat o en Uber? Con grandes ofertas y descuentos. Con lo cual, hay una agresividad comercial que no existe en ningún otro segmento. Bueno, y que se asocia a takeaway y a delivery. Sí, entonces lo que tú dices, y la hamburguesa sí que puede ser para comer directamente en el restaurante, y lo que crees que hay un hueco en el mercado para empezar a asociar el poke a... El poke viaja muy bien. Al viajar muy bien, pues es un producto que consumo mucho poke. Claro, es un producto que viaja fantásticamente bien, que no se va a estropear por 20 minutos, media hora con un rider. Sin embargo, las hamburguesas no viajan tan bien. No, las hamburguesas y las patatas fritas... Las patatas lo peor, eso seguro. Es lo peor, claro. Entonces, bueno, pues hay productos, como digo, como en el poke, que si encima haces ofertas para que sean consumidos a través de Globo, de Just Eat, pues te lo van a comprar. Te lo van a comprar, es que no van a ir a la sala. Por eso decía que se han hecho bien las cosas como el ticket medio y no se ha hecho tan bien el tema de forzar tanto la venta a partir del delivery. Ahí digamos que
bueno, que es un reto también para los que hacemos pokés a futuro. Dentro del mundo del poke, aquí sí que lo conozco mejor a las cadenas. ¿Crees, o es mi opinión, que acabaréis consolidándonos unas con otras? Sin duda, y en las hamburguesas va a pasar igual, claro, igual. ¿Tú crees? Pero yo ya he vivido esto en otras fases. Pero las cadenas son como, o sea, hay 3, 4, estáis 3, 4 que ya tenéis por encima de 20 unidades de poke, ¿no? Sí. Donde seguramente para ganar más cuota, yo lo veo más claro ahí que en las hamburgueserías, porque operan completamente diferente. Yo veo el poke que funciona todo mucho más regular, ¿no? Trabajan todos de la misma manera, compiten también en takeaway exactamente de la misma forma, están en las mismas ciudades posicionados, las marcas son muy parecidas, transmiten los mismos valores. Pues yo que sé, un Junk Burger, vosotros, de Black Tartar o Vicio, los valores o lo que transmitís no tiene tanto que ver que, por ejemplo, si me dices Tasty, Mahalo, tal. Bueno, yo creo que sí, es verdad que es un reto y es más complicado conforme te haces más grande, es más complicado hacer fusiones, ¿no? Bueno, Pero es inevitable. Y costará más, costará menos. Yo he pasado por muchos procesos ya, como sabes, de fusión y de consolidación y de venta también, y al final todo es posible. Lo que es importante es que sean sinérgicos. Eso es lo importante. Si a mí si me planteas irme con una cadena, con un grupo pequeño o muy grande de comida japonesa, digo que no. Porque la logística del producto, la cultura del producto, el cliente, el ticket medio es diferente. Sin embargo, tanto fusionarme con hamburguesas, comprar una cadena de burgers o de pokés, perfectamente. Es totalmente viable. Tendrás otras armas, tienes que tener unos esfuerzos, tienes que pensarlo bien, tienes que analizarlo bien, y no es igual cualquier marca, evidentemente. Hay algunas que tienen contigo siempre más identificación y otras que mucho menos, ¿no? Quizá lo mejor es que tus marcas sean muy parecidas en cuanto a importancia. Pero cuando tú tienes una marca muy relevante y vas a absorber a una que no lo es, la vas a invadir, ¿no? sí. Y aquí hay que tener claro que la segunda quedará anulada por la primera. Y lo tiene que saber, y los fundadores y todo eso. Es. Más problemático es cuando las dos tienen una cierta importancia o protagonismo, entonces, bueno, pues a ver quién se lleva la tarta, ¿no? A ver quién, a veces es mejor mantener ambas. Por el ¿no? amor a la marca y demás, ¿no? Sí, sí. A lo mejor tienes que mantener en ese caso las dos. Y como trabajar, decías, con Café y Té y Panaria y demás, ¿no? Claro, eran muy diferentes. Entonces, lo mejor es trabajar la sinergia de compras de materia prima a proveedores, equipos de central, y con esto sacas, digamos, optimizas un EBITDA por debajo muy relevante, porque estás ahorrando en gasto de estructura. Compras en volumen, pues negociar a proveedores. Claro, todo eso es importante. ¿Sabes? Oye, hablemos de mercado. Me interesa mucho porque creo que con tu experiencia has visto lo que ha sido la hostelería y lo que es a día de hoy, ¿no? Bueno, la restauración. ¿Qué grandes cambios has visto en los últimos años y cuáles son los... Perdón, reformulo la pregunta. ¿Cómo ha cambiado el mercado de la restauración desde que empezaste a día de hoy? El mercado ha cambiado mucho y cada 10 años tiene como una vuelta de tuerca tremenda. Los últimos años han venido caracterizados sobre todo por la irrupción del delivery, una pata muy importante en nuestros negocios hoy día, por las redes sociales, el mundo de los influencers, que lo ha cambiado todo, porque de repente aparece un señor y hace de altavoz de tu marca y de tu producto. Esto es importante. Y te diría que también hay un ánimo, hay digamos de fondo, el ánimo que es muy americano de ponerle a todo un ranking. O sea, una tendencia que no existía hace 10 años era, oye, ¿quién es la mejor pizza? ¿Quién hace la mejor pizza en Madrid? ¿Quién hace el mejor café de Barcelona? ¿Quién hace la mejor hamburguesa en Albacete? Sí, que te sitúan ya casi como... Sí. Sí. Y esto es muy, muy americano, ¿no? Muy americano de saber en cada localidad quién es el mejor haciendo qué cosas, ¿no? Entonces, esto lo ha cambiado todo, ¿no? Porque todos buscamos una cierta visibilidad de nuestras marcas, nos presentamos a concursos y a premios y tal, y vamos a
a ferias. Bueno, ganasteis en 2024 Mejor Burger, ¿no? Nosotros ganamos la mejor cadena de burger en el 2024, por el que creo que es el mejor campeonato de burgers de España. Creo que es el mejor por la forma en que tienen estructurado las votaciones, los jueces y luego el jurado final y la calidad de ese jurado final, ¿no? Pero también en el 2021 nos quedamos subcampeones a la mejor hamburguesa en el Salón Gourmet de Madrid, igual, con más de 300 hamburguesas ahí presentadas. O sea que creo que hacemos bien las cosas. Fue en el que estuve yo como jurado. ¿Sí? Sería uno de los primeros años, nos invitaron. Burger Combat, sí, la segunda edición creo que fue en el Salón Gourmet en IFEMA. Y bueno, lo ganó Bistroteca, la Bistroteca de aquí de Madrid. Ese fue el año. En General Pardiñas, que tenía un restaurante, nosotros pues teníamos varios. Entonces, en formato cadena, fuimos los primeros, por así decirlo, porque el primero era un restaurante singular que tenía... Lo hace muy bien la Bistroteca, a mí me gusta mucho. ¿Has ido? Sí, he ido y para mí es la mejor hamburguesa de Madrid, te lo digo. Vaya, con todos mis respetos a todos los demás, porque los conozco a casi todos, el 90%, pero lo hacen muy bien. Mira, ahora mismo Madrid y Valencia tienen el mejor nivel, vamos a decir España, el mejor nivel de hamburguesas del mundo. Esto... Sí, hay una competencia. Esto hay que decirlo. La competencia es buena para el consumidor porque sube el nivel. Los influencers se van a Estados Unidos porque da mucho juego, ¿no? Y no vas a decir que te vas a Cuenca, en Miami y tal. No, te vas a Estados Unidos a ver hamburguesas, ¿no? Pero no hay un país como España ahora mismo con nuestro nivel de hamburguesa. Porque en Estados Unidos no hay una cultura de producto, ni hacen culturas de producto como lo hacemos aquí, que somos aquí unos sibaritas para comer. Entonces aquí el pan tiene que ser ya de masa madre. Tú pícale eso a un americano. Aquí tiene que ser de raza rubia gallega, díselo a un americano. Sí. Tenemos que hacer un dry age de 45 a 60 días, díselo a un americano. Eso, vamos, para irte a Peter Luger en Brooklyn, ahí en Nueva York, y pagar 60 o 70 euros por una hamburguesa. Si no, tú no la tienes en ninguna cadena. ¿Cómo ha cambiado el consumidor en los últimos años? Muy exigente, porque evidentemente los precios que tenemos en España son absolutamente... no ya competitivos, sino que son precios bajos. ¿Por qué la gente sale todavía a comer como sale? Y dices, hombre, porque lo que se paga en España por un menú del día te costaría el doble en cualquier país europeo. Y no ganamos la mitad de ese consumidor europeo. ¿Entiendes? Entonces tenemos precios que están muy comedidos. Son precios bastante razonables, muy razonables. Por eso la gente sale y al final, al salir mucho, puedes comparar. La había subido mucho. Hay referentes, hay muchos referentes para, oye, pues esta hamburguesa, pues he estado aquí con estos, he estado con los otros, pues mira, el mes pasado estuve en la otra marca. Van comparando y se va haciendo una cultura de producto que al final cualquiera se hace crítico gastronómico de la guía Michelin. ¿Y el consumidor es más exigente, crees, que hace 10 años, por ejemplo? Bueno, yo creo que ahí siempre han sido exigentes, ¿eh? Y exigente yo creo que es una cuestión de actitud. Pero tú decías lo de comparar, por ejemplo, y yo sí que estoy de acuerdo con lo de que la gente se cree crítica gastronómica, ¿no? Yo tengo, Marta, mi novia, o sea, es acojonante. Vamos a un sitio y me dice una de cosas que digo, macho, ni que hubieses estudiado para esto. Es que, y no tiene los conocimientos, pero que, claro, o sea, tiene tanto donde mirar, tanto donde comparar, sabe ya tanto antes de ir al restaurante de lo que va a comer y lo que espera, que en el momento en el que vamos, opina sobre ello, obviamente, ¿no? Bueno, esto también las redes sociales quizá ha hecho mucho, ¿no? Sí, la mayoría. Claro. Por lo general siempre el cliente es exigente, ¿no? Entra en un sitio, paga por una calidad, por una relación calidad-precio y cada uno, pues ya lo sabemos, es de su padre y de su madre y garantizar cero errores y defectos en un restaurante estaría imposible. Es que es un servicio. Estaría imposible, claro. Pero claro que las redes han hecho que al final tu nivel de formación, entre comillas lo de formación, tu nivel sea mucho más grande, porque o vas a los restaurantes porque te lo permite tu poder económico, tu poder adquisitivo, o bien porque estás el día entero en Instagram y estás viendo lo que hacen los influencers, los youtubers y toda la gente que tienes a tu alrededor. Y claro, cuando tú ves lo que sube, la calidad de esas fotos, el visual de esos platos, cuando tú vayas, te lo tienes que encontrar igual de bien que como lo has visto en Instagram. Porque como lo veas peor, vas a decir,
Yo tenía unas expectativas mucho más altas. Pero mira, la foto que ha publicado aquí Joe Burger o Sí, le Pablo, habían puesto más queso, cenando con joder. Pablo, o Stick, pues estaba mucho mejor, con más cantidad, mejor presentado, con unos brillos. Claro, y llegan ellos y se lo ponen todo estupendamente bien. Sí, sí, completamente. ¿Sabes? De aquí en adelante, ¿cómo ves que vaya a evolucionar el sector de la hostelería? Bueno, pues creo que la tendencia hoy día, Kiko, está mucho, yo creo que está ahora mismo bastante centrada en la autenticidad. O sea, la autenticidad va a ser una moneda de cambio, va a ser, digamos que una piedra angular para cualquier concepto que se ponga ahora mismo en el mercado. ¿Qué es la Y lo voy viendo. autenticidad? La La marca autenticidad, personal, la transparencia con qué sucede detrás del restaurante, esto es. cómo es qué sucede en la cocina. Esto es. Cuando tú entras en Mica, por ejemplo, estás viendo esa autenticidad. Cuando entras en Alma Nomad y ves el bakery que tienen por detrás haciéndolo todo allí delante, estás viendo autenticidad. Cuando entras a Divorare y te coges una focaccia, estás viendo que ellos lo hacen todo. Hay una autenticidad. Entonces, los negocios en donde tengas, digamos, por detrás, que te hayas molestado en hacerlo todo, digamos que a mí me da esto muy buena espina, me da muy buena sensación de cara a futuro. En un mercado tan masificado como el que estamos, creo que la autenticidad va a ser, digamos que, un vector, un driver muy importante para diferenciarte. Yo creo que sin duda, sobre todo porque también la tendencia, lo que decías los influencers y demás, cada vez tiene más peso la marca personal, que es al final mostrar lo que eres y dueños de muchísimas empresas y cadenas de restauración al final utilizan su propia marca personal para promocionarlas. Y después el segundo paso, que a nosotros nos lo recomiendan, o sea, tenemos algún consultor de grandes marcas que ayuda a nuestro equipo de marketing y comunicación. Oye, enseñar todo lo que sucede detrás, mostrar, o sea, hay que enseñar y que la gente entienda que está comprando algo o que va a ese restaurante y sabe exactamente qué pasa, de dónde viene el pan, porque lo quiere y en el momento en el que lo consuma, cuando se lo cuenta a un amigo, joder, pues este pan es italiano tal y que hable de ello, ¿no? Y sentirse parte de ese equipo. Sí. Yo, vamos, creo que es una tendencia inevitable, unirá también al tema de la consolidación de, otra vez, muchos conceptos pequeños que necesitan amparo y para crecer al final, pues que se vayan, digamos que fusionando entre ellos. Creo que también esto, en el momento en el que estamos, se va a ir produciendo. Y a futuro, quién sabe cuál va a ser. Este año se ha puesto muy de moda el tema del kebab. El kebab, por ejemplo, se ha puesto muy de moda. Sí, sí. Entonces, pues ya veremos cómo podemos, digamos que Zorro, mejorar. Jeques, todos Sí, sí. estos, ¿no? ¿Cómo eres capaz de gestionar tantos negocios a la vez? ¿Dónde pones tu foco? ¿O cuáles son los principales KPIs en los que te fijas todas las mañanas para saber que todo está en orden y Bueno, ya luego ponerte a trabajar? lo primero al final es, en el caso de lanzar conceptos y tener establecimientos o varias provincias o franquicias, es que tienes que tener un buen equipo. O sea, el equipo es fundamental. Es verdad que ¿Pero un equipo está tuyo manido. gestiona todas las marcas? Sí, sí, al final, bueno, tenemos a gente que según en qué marca, pues tiene más peso o menos peso, o hay más personas en unas marcas que en otras, pero al final tener un equipo que tenga expertise y que tenga compromiso con ellas, con la marca, es fundamental, porque trabajamos 7 días a la semana, equipos sin compromiso y que no están para ver una venta un domingo por la mañana, no valen en este negocio. Y esto se lo digo a todos, ya sea de cadenas grandes, pequeñas o Emprendedores, medianas. lo que sea. Sí, esto es un negocio de 7 días a la semana y no es que estés trabajando lavando platos un domingo por la mañana en tu restaurante, pero sí que estés viendo lo que ha pasado con la venta. Y indicadores, pues hay muchos. Tenemos todos los mismos, los 5 o 6, ¿no? Pero el más importante siempre es la venta, porque nuestro negocio es un negocio de top line, es un negocio de primera línea. Cuando tienes venta y la venta funciona, todo lo de abajo al final, cómo se va absorbiendo, ¿no? Y cómo se van mejorando los indicadores. Lo cual no quita que Pero si vendes mucho eres capaz de optimizar, si no, todo. no. Y si no vendes mucho, estás gestionando miseria. Con lo cual llega un punto en el cual tienes que decidir, hasta aquí llego, aquí cierro. ¿No? Entonces es muy importante la venta, todo lo demás va a salir al final como consecuencia de la venta en nuestro negocio. También es importante la ingeniería de los procesos y sobre todo del producto, porque hay veces que no por más producto al final vas a vender más, esto está claro, pero también es verdad
que el producto que tengas le tienes que dar una vuelta para ver si es lo que quiere el cliente, si es el escandallo que toca, si tienes el margen que sirve, si necesitas ponerle upgrades para mejorar el ticket medio. Todo eso son las preguntas que con los equipos pues te vas haciendo continuamente. Completamente. Vamos con la ronda de preguntas rápidas. Venga, vamos. Récord de facturación en un mes con un concepto. Pues no sabría decirte ahora mismo cuál es el récord, pero mira, me precio de un récord como el de estar 5 años creciendo en misma superficie, en la gran mayoría de nuestros locales. Me vale. ¿Cuáles son las claves para sobrevivir y prosperar en la hostelería? Ser diferente y muy creativo. ¿Te has arrepentido de franquiciar? No. ¿Cuál fue tu mayor acierto en Panaria? En Panaria, yo creo que transmitir al cliente, o sea, conseguir esa experiencia, esa atmósfera de compra que al cliente le satisfizo. ¿Y tu mayor error? No haber continuado solo. Creo que teníamos misión suficiente para continuar más años solo. ¿Competencia que más respetas o que más has respetado? A todos los respeto muchísimo. Todos tienen, quizá los americanos por los años en el sector y por la excelencia de sus operaciones. Si tuvieras que decir uno. McDonald's, evidentemente. ¿Un referente? No tengo un referente. ¿Empresario? Empresario, siempre Richard Branson. Bueno, está... Richard Branson, sí. Buena calidad de vida, ¿eh? Sí, sí, sí. Decisión... Es un tío que ha tenido tiempo para todo. Ha tenido tiempo para todo. Se lo ha montado muy bien. ¿Te has leído el libro de cómo comprar la isla y tal? Claro. ¿Decisión más difícil que has tomado? Bueno, fusionarme con Café y Té fue la más difícil, sin duda. Una idea que dices, ojalá se me hubiese ocurrido a mí. Quizá hacer el pan de masa madre auténtico en Obrador, fíjate, y no es el más rentable de todos, pero por vocación, porque me gusta mucho el mundo de la panadería. Una próxima tendencia que en hostelería venga muy fuerte. Los kebabs, ¿no? Las focaccias florentinas, creo que sí, creo que esto va a venir fuerte. Un error común en los franquiciados. No estar encima de su negocio. Y por último, un consejo que darías a alguien que está empezando en este mundo. Qué bien. No copies. No copies. Viaja, vete fuera, coge ideas nuevas y haz algo diferente. Vale, muchísimas gracias, Antonio. Nos encantaría hacer otro episodio. Quedan muchas preguntas por resolver y muchísima historia donde indagar. Enhorabuena por toda la trayectoria. Te admiramos mucho y todo lo que has hecho en el sector y sobre todo como empresario, cómo has llegado a crecer compañías como todo lo que estás haciendo ahora y lo que has hecho antes. Gracias por venir y esperamos volver a verte. Cuando queráis, ha sido un placer y me llevo tus felicitaciones también para mi equipo. Genial, gracias.